Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de Plan Lector con Miss Yvonne. El día de hoy analizaremos varias secciones del libro Conozcamos nuestra flora, el árbol de Shiringa y el árbol de caoba. ¿De qué tratará el texto? ¿Por qué habrán colocado esa imagen? ¿Qué tipo de texto será? Daremos respuesta a estas y otras interrogantes en el siguiente vídeo. Analicemos la portada. Lleva por título Conozcamos nuestra flora, el árbol de Chiringa y el árbol de caoba, cuaderno de trabajo para niños de tercer y cuarto grado de primaria. Y en la parte inferior tenemos los autores, también un corresponsal del Parque Nacional de Alto Purus y la organización MORE o Fundación MORE. En la primera página tenemos Sociedad Zoológica de Frankfurt, Perú, FZS Perú. Además nos menciona que su primera edición fueron 100 ejemplares hecha en agosto del 2018 en Perú. Ahora continuemos analizando la página 6, el árbol de la Chiringa. Se encuentra en las regiones de Madre de Dios, Ucayali, San Martín y Loreto. Su nombre científico es Hevea brasilensis. Es un árbol resistente y longevo porque puede alcanzar una edad muy avanzada. Se puede aprovechar desde que llega a los 7 años. Su principal característica es que al rasgar su corteza fluye un látex blanco conocido mundialmente como jeve fino o caucho natural. El rasgado se realiza solo en la corteza del árbol, lo que permite una continua regeneración natural sin afectar su vida. Puede llegar a producir entre 200 mililitros a 500 mililitros de jeve por día. A partir del látex blanco se confeccionan llantas, guantes, plantillas de zapatillas, calzado, ponchos, cartucheras, bolsos, entre otros. El bosque natural donde crece almacena el 50% de la lluvia que recibe, evitando la erosión de los suelos. Los árboles de Shiringa viven bajo la amenaza del hombre, quien realiza la tala para usos de agricultura y ganadería. Por tal motivo, tenemos la responsabilidad de valorar y conservar los árboles de Shiringa de nuestra Amazonía, reforestando y manteniendo especies en viveros para aprovechar el látex. Ahora veamos la página 12, la suma de las fuerzas. Al principio eran principalmente los hombres los que trabajaban la chiringa, pero en el proceso de ir dándole valor agregado al producto, la mujer se fue incorporando al proyecto de manera muy interesante. Así, actualmente los varones y mujeres trabajan de la mano y explotan sus habilidades cada uno. El látex lo limpian los varones y las mujeres apoyan en el proceso de laminado y coagulado. Ellas tienen más delicadeza para que el producto final quede bien. Además de empezar con la extracción del látex, los chiringueros deben hacer un inventario identificando y marcando los árboles productivos de chiringa. Y es que no cualquier árbol sirve. El diámetro mínimo a la altura del pecho debe ser superior a 20 centímetros y mayor a 6 años. Además, hay que dejarlo descansar 2 días después de que se haya realizado la primera jornada de extracción de látex, para que la zona de corte se seque y cicatrice adecuadamente. Solo así se podrá volver a trabajar en la misma zona de corte un lapso de 4 a 6 años.
Ahora analicemos la página 14. Proceso de extracción y elaboración de látex de Chiringa artesanalmente. Primero, ubicación y selección de árboles de Chiringa. Segundo, rumbeo de la Chiringa. Tercero, limpieza de la entrada y comportamiento de los árboles conocido como paño. Cuarto, se inicia el rayado de los árboles de Chiringa para extraer el látex. Quinto, se recolecta el látex de cada árbol. Sexto, inicia el proceso de la defumada. Secar el látex con el humo. Entre dos personas se realiza el secado, calientan el látex para que pueda pegar. Luego se prende el bullo u horno con astillas de quinilla para que humee y tenga presión durante el secado. Después de la defumada, el chiringuero utiliza el planchador para estirar, planchar el látex y darle forma de una plancha de goma. Ahora analicemos la siguiente sección que dice producción. Materiales utilizados por el chiringuero para producir el látex artesanalmente. Y ahí podemos observar bolsas, rodillos, algunos otros elementos más. En la página 15 también nos habla acerca de la extracción y elaboración y nos mencionan los materiales que se utilizan o que utiliza el chiringuero para extraer y elaborar el látex de chiringa artesanalmente. Y podemos describir cada uno de los objetos antes presentados como el comenzador, el balde o tichela, la bandeja, el marico que sirve para cargar el látex recolectado, el zapato del chiringuero y otros materiales como el foco o rasguete, el horno, el bullo y otros más. Además nos mencionan los materiales tradicionales del chiringuero han sido proporcionados por Javier Vázquez Rolín y Jorge Escompani Vázquez, que son chiringueros de la provincia de Tahuamanu en Madre de Dios. Interesante la información distribuida en todas esas páginas y cada una de ellas tiene una estructura diferente, ¿cierto? Muy bien, ahora continuemos. Comprensión de lectura. ¿Cuál es el título del texto? El árbol de chiringa, el árbol de chiringa y el árbol de caoba. Conozcamos nuestra flora, el árbol de chiringa y el árbol de caoba. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, conozcamos nuestra flora, el árbol de chiringa y el árbol de caoba. Excelente. Ahora veamos de qué trató la lectura. ¿Habrá hablado de estos dos árboles? Veamos. De la utilización del árbol de caoba, de las funciones de chiringa y la caoba en la industria maderera, de las características y utilidad del árbol de chiringa. ¿Cuál de ellos se aproximará más a la respuesta? Muy bien, de las características y utilidad del árbol de chiringa. Veamos ahora, ¿para qué elaboraron este texto? Para contarnos la historia de la aparición del árbol de chiringa. Para describirnos cómo es un árbol de caoba. Para informarnos de la utilidad del árbol de chiringa. ¿Ustedes qué creen? Muy bien, excelente. Para informarnos de la utilidad del árbol de chiringa a partir de la descripción y la explicación de su uso. Ahora veamos qué tipo de texto será en general. ¿Cuál habrá sido su finalidad o propósito? Muy bien. Puede ser un texto informativo, un texto narrativo
o un texto descriptivo? ¿Ustedes qué creen? Exacto, es un texto informativo. Ahora continuemos. ¿Qué es un texto informativo? Un texto informativo o texto expositivo es una pieza de lenguaje escrito que sirve para transmitir información al receptor. Además, ofrece datos, descripciones de la realidad o ciertos hechos a cualquier otro tipo de información cuyo contenido sea transmitir un conocimiento. Ahora analicemos individualmente cada una de las secciones. A partir de lo siguiente, ¿cuál será una descripción, una instrucción, una narración o una información? Veamos, ¿cuál de ellos cumplirá con una descripción? Muy bien, la primera hoja en donde nos habla del árbol de Chiringa y sus características, así que el ambiente donde crece. ¿Y cuál de ellos será una instrucción o será un tipo de instructivo? Muy bien, la tercera hoja que analizamos durante la lectura en la que se mencionan los pasos que sigue un chiringuero para poder desarrollar la extracción del látex. ¿Cuál de estas dos últimas será una narración? Muy bien, la suma de las fuerzas en donde se explica la participación e integración de hombres y mujeres a esta actividad. Y finalmente, por descarte, tenemos que la última sección es un texto informativo o un tipo de información que nos proporcionan, puesto que mencionan nada más los nombres de los materiales empleados, así como la persona que proporcionó esta información. Ahora identifiquemos quién es el autor a partir del análisis de la primera hoja y la portada del libro. Muy bien, tenemos la información en la parte inferior izquierda de la portada y asimismo en la primera hoja lo tenemos en la parte superior. Allí nos mencionan que el autor es la Sociedad Zoológica de Frankfurt, Perú, FZS, Perú. Muy bien. Ahora, ¿qué habremos aprendido a partir de esta lectura? Veamos. La biodiversidad de nuestro país es impresionante, por ello es atractiva para la industria, ya que muchos de los recursos naturales con los que contamos, como el árbol de Chiringa, ha permitido el desarrollo de la ganadería y agricultura. Lamentablemente, la acción indiscriminada del hombre la está poniendo en amenaza junto con el ambiente y las especies que se relacionan en el mismo entorno. Muy bien, entonces también podemos decir que un texto informativo está compuesto o puede estar compuesto por diferentes textos que puedan fortalecer ello, como descripciones, instrucciones o narraciones cortas que no quitan su finalidad, como en este caso la de promover la información sobre la flora de nuestro país. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta un nuevo día de Plan Lector con Miss Yvonne. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu comentario para seguir mejorando en nuestros próximos vídeos. Adiós.